Año electoral, año movidito, vamos a hablar mucho durante 2024 de este tema, justamente en las columnas de política de Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, como decíamos, este año electoral es un año particular. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento 3 recolecciones de firmas para llevar, para postularse a consultas populares. Algunas tenemos información sobre la cantidad de firmas alcanzadas hasta el momento, en otras no. Comencemos explicando, Eduardo, qué es lo que se necesita para que estos plebiscitos lleguen finalmente a hacer una consulta popular. Bien, bueno, uno de los mecanismos para llevar adelante un plebiscito constitucional es la iniciativa popular a partir de la recolección de firmas, que es lo que se está llevando adelante en estas fechas, porque tiene que ser entregada 6 meses antes del acto electoral. Es decir, estamos hablando del 27 de abril, es la fecha final para la entrega de las firmas. ¿Qué firma tiene que entregar? Bueno, es un mínimo del 10% del total del padrón electoral. Esto es importante en este sentido. El padrón electoral tiene personas que no viven en el país. Por lo tanto, lo que hay que alcanzar en términos proporcionales es mayor todavía de quienes viven con respecto al padrón electoral que incluye a esas personas que no viven. Estamos hablando de unas 270.000 firmas, pero son 270.000 firmas validadas por la Corte Electoral. Es decir, que la firma que se recoge sea validada por la Corte Electoral como que corresponde a la persona propietaria de esa credencial cívica, que es lo que se pide para las firmas, ¿no? Entonces, acá lo primero es, en términos de cantidad de firmas, cuando lo comparamos con el referéndum, es bastante menos. La convocatoria a referéndum exige un 25% de firmas del padrón electoral y además tiene una diferencia en el mecanismo de recolección. En el referéndum, o en la iniciativa para convocar un referéndum, además de la firma, se necesita la impresión digital, que en el caso del plebiscito no se necesita. Esto lleva una facilidad de la recolección. Impresión digital, hablamos de la huella. La huella estampada con tinta en el formulario. Lo que en este caso para el plebiscito no se necesita, con lo cual facilita la recolección, pero hay un mecanismo menos de comprobación de identidad. Es decir, bueno, si la firma no coincide exactamente y la huella digital sí, para el caso del referéndum, se valida. Acá solamente hay un solo elemento validador. Entonces, lo importante es que tienen que alcanzarse 270.000 firmas validadas por la Corte Electoral. Como siempre hay un descarte, se establece medianamente que se necesitan entre 300 y 310.000 firmas para, en un descarte estándar, poder alcanzar las 270.000 firmas validadas. Y Eduardo, hablábamos de 3 procesos de recolección de firma. ¿Cuáles son? Bueno, hay un primer impulso que está llevando adelante Uruguay Soberano, cuya, digamos, cara más visible es la de Ovenir Sartú, que está impulsando una recolección de firmas que establece varios elementos que tienen que ver con limitar la actuación desde el poder político para algunos contratos fundamentalmente. Primero es anular el contrato de Uruguay con UPM2, pero después establece también que toda firma de contrato que de alguna forma obliga al Estado uruguayo, una firma de contrato con privados que obliga al Estado uruguayo, tenga que pasar y ser aprobado por una ley. Eso, al ser por ley, lleva adelante la posibilidad de un mecanismo de referéndum contra la ley, pero además establece de bajar la exigencia para la convocatoria de referéndum, que es un 25% de firmas, bajarlo a un 10%. ¿Para todos los referéndums sería esto? Bueno, ¿Solo en los casos? En principio aparece por estos vinculados a estas leyes, ¿no? Entonces, eso es lo que está llevando adelante en la recolección de firmas. Es la recolección de firmas, el impulso para un plebiscito que ha tenido menos visibilidad. Entre otras cosas porque, bueno, tiene poca visibilidad mediática, pero también es el que tiene menos apoyo desde el punto de vista político-partidario. Es decir, no tiene, por ejemplo, ninguna bancada o ningún partido detrás, partido con representación parlamentaria, detrás convocando o llevando adelante la militancia, sino que está a impulso del grupo Uruguay Soberano, que tiene vinculaciones políticas con distintos partidos, pero no con representación parlamentaria que estén impulsando ese posicionamiento. Lo que parece indicar
por la visibilidad, porque no hay comunicación oficial de la cantidad de firmas alcanzadas, por el plazo que falta para que sean entregadas, es que en principio no llegarían para abril con las firmas recolectadas, pero ya hay anuncios de que se va a seguir con la recolección hasta noviembre como forma de presentarlo en otra instancia electoral. Bien. ¿Algún otro que debamos saber? Bueno, después tenemos el que es impulsado por Cabildo Abierto, el plebiscito, la recolección de firmas para activar un plebiscito lleva adelante una modificación constitucional que establece que las tasas máximas de interés sean aprobadas por ley, ¿no? Es decir, que la ley establezca cuál es la tasa máxima aceptada para distintos préstamos, para multas, recargos, incluido el Estado en eso. Y mientras establece dos disposiciones transitorias. Una primera que limita la tasa de interés a un 30% en unidades indexadas, es decir, más la inflación, para decirlo, digamos, rápidamente. Eso sería una disposición transitoria hasta tanto la ley esa no fije cuál es la tasa aceptada. Y la segunda es lo que llaman la reestructuración de la deuda, que es que las deudas contraídas hasta determinada fecha, menores a un monto de unas 200.000 unidades indexadas, que son unos 30.000, 32.000 dólares, esas deudas se puedan reestructurar, refinanciar a una tasa del 4% en unidades indexadas, ¿no? Entonces son dos medidas, una de limitar hacia adelante y otra de reestructurar hacia atrás. Hasta ahora lo que ha presentado es que están cerca de la mitad de la recolección de las firmas en la mitad del plazo, ¿no? Es decir, bueno... unas 143.000. 143.000 fue el último dato que se estableció. Claramente necesita un poquito más en este plazo. Es un plazo que, por un lado, empieza la actividad estrictamente político-partidaria, el año electoral efectivo. Es decir, bueno, ya pasó el verano, por lo tanto puede haber un incentivo mayor. Lo cierto es que las firmas recogidas inicialmente suelen ser más rápidas. Y sobre el final puede haber un sprint también, digamos, se llama el sprint final, digamos, de recolección. Y hay un valle en el medio. Lo que hay que ver es ahora si está empezando un mecanismo, unas formas de crecimiento de la cantidad de firmas que va recolectando diariamente. Pero este plebiscito lo que tiene es que es el impulso básicamente de Cabildo Abierto. Es decir, no ha tenido apoyos en el resto del sistema político, a excepción de el Peri o de la diputada de Paysandú del Partido Nacional, pero en términos de estructura es el Partido Cabildo Abierto quien está llevando adelante la recolección de firmas. Con lo cual pone... digamos, una exigencia importante en términos militantes, esto pasa también con los otros plebiscitos y la recolección de firmas, pero todo ligado a Cabildo Abierto con los pros, digamos, que puede tener en la posibilidad de alcanzarlo y la contra también de quien impulsa, que levanta resistencias en otros electorados, ¿no? Y hay una tercera recolección de firmas, Eduardo, la que tiene que ver con la seguridad social. La de seguridad social, que es impulsada por el PIT-CNT, apoyada por algunos sectores del Frente Amplio. Y acá estamos en niveles similares, 150.000 firmas fue el último dato, es decir, niveles similares al de deuda justa, es decir, más o menos en la mitad del camino, faltando la mitad. Y acá hay un matiz, digamos, con respecto a dos cosas. Primero, con respecto a que el PIT-CNT y el Frente Amplio ya mostraron la fuerza militante para recolectar firmas en el referéndum por la ley de urgente consideración, que necesitaba mucho más firmas. La diferencia es que acá no hay un apoyo formal y explícito del Frente Amplio, no hay decisión de impulsar esta recolección de firmas, y tampoco el PIT-CNT salió por unanimidad el apoyo, sino que salió dividido, y si bien el PIT-CNT como tal decide orgánicamente militar y recolectar las firmas, bueno, no es el conjunto del PIT-CNT, sino que hay sindicatos que incluso están en contra de eso, aunque sea de nuevo orgánicamente definido como que sí. Y el Frente Amplio no aparece tampoco en unanimidad, sino más bien lo contrario, aparece dividido. Claramente aparece en las propias candidaturas divididas las posiciones. Aparece Andrés Lima firmando y declarando que apoya, aparece Karina Cose declarando que va a firmar, y aparecen Orsi y Vergara declarando en contra de ese plebiscito. Entonces, al estar dividido, esa fuerza que se midió en el referéndum de la ley de urgente consideración no se repite ahora. Lo que aparece sí es, bueno, para el PIT-CNT es una parada importante alcanzar las firmas. Para parte del Frente Amplio también.
y seguramente cuando esto, si se alcanza las firmas, bueno, haya algunos replanteos para llevar adelante en caso que se impulse el plebiscito. Podemos cerrar muy rápidamente, Eduardo, explicando qué es lo que sucede una vez que algunos de estos recolecciones de firmas llegan a hacer un plebiscito. Bueno, hay otro plebiscito que ya está seguro, que es el impulsado por el oficialismo de allanamientos nocturnos. Ese no va por el mecanismo de recolección de firmas. Ese es otro mecanismo que hay para consulta popular, para un plebiscito constitucional, que establece que con 2/5 de la Asamblea General se lleva adelante el proyecto en una modificación constitucional a consulta popular. ¿Qué sucede cuando este plebiscito lo tenemos seguro y si los otros se alcanzan? Bueno, van a estar junto con las elecciones nacionales del 27 de octubre del 2024, junto con las hojas de votación para las candidaturas presidenciales, para el Parlamento, van a estar papeletas por cada uno de los plebiscitos que se lleven adelante. Si tenemos más de uno, seguramente se diferencian por color y tendremos adelante, bueno, un desafío importante como electores también de, bueno, qué cosas se ponen arriba de la mesa en términos de discusión y también en diferenciación de las distintas propuestas. Se vota solo por el sí y para que sea aprobado, el sí tiene que alcanzar más del 50% del total de votos emitidos, que es lo mismo de la cantidad de personas que concurren a votar. Bien. Eduardo, volveremos a hablar de este tema antes del 27 de abril, quizás. Sin dudas, en la medida que surjan novedades, estaremos analizando. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora finalizamos por